Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida a este espacio de mentoría. Es una mentoría, como lo dije, experimental. La idea de este espacio es que te lleves una herramienta puntual para trabajar en el merecimiento. Y vamos a ver entonces como qué es el merecimiento, de dónde sale el que no nos sentamos merecedoras, cómo influye el merecimiento en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, porque de las dos formas afecta directamente pues mucho. Entonces esta es una mentoría exclusiva de prueba. ¿Porque es una mentoría de prueba? Como ya lo había mencionado anteriormente, yo trabajo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, crecimiento y acompañamiento a las mujeres para que se conviertan en mujeres supremamente poderosas. Este ejercicio lo vengo haciendo desde hace 15 años, lo he hecho desde manera presencial, a manera de encuentros, a manera de conferencias, y la idea es que estoy trabajando en esta mentoría porque yo he realizado cursos, y como yo he vivido la experiencia de tomar cursos y como también he vendido cursos, sé que una de las falencias que existe cuando nosotros compramos cursos es que compramos a bajo valor sin acompañamiento. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Número uno, que perdemos nuestro dinero, nos entusiasmamos y de pronto vemos dos cursos, dos grabaciones y luego no continuamos con los ejercicios y no hay crecimiento. Normalmente nosotros necesitamos de la guía y de un acompañamiento porque cuando son temas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestro crecimiento, con nuestro merecimiento, con nuestra seguridad, nosotras mismas nos saboteamos, y ahorita vamos a entender un poquito el por qué nos saboteamos. Entonces, esta mentoría realmente fue una mentoría flash, puse la publicación en mi feed, no tiene publicidad paga, sino es simplemente con digamos, con las personas que me siguen. Creo que por ahí una que otra llegó sin que siguiera, sino compartido el post. Entonces, la idea es que sea muy personalizado. ¿Para qué? Para que podamos conversar, para que podamos llevarnos algo mucho más personal. Porque normalmente cuando hacemos este tipo de eventos en masivo, donde llegan 50, 60 personas, pues entonces unas comentan y las otras se van con medio la información, pero no con la transformación. Y de nada sirve que tengamos información y no transformación, que es mucho lo que encontramos nosotros en redes sociales últimamente. Entonces, tenemos los cursos, pero los cursos no tienen sino solamente información. Y entonces ahí decimos sabiduría o conocimiento. Y entonces decimos, bueno, la sabiduría es tener la información, ¿verdad? Y el conocimiento es cómo yo utilizo esa información para poderla transformar y llevarla a una práctica general, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidas al espacio, espero que se lo disfruten y que sea muy conversado, vuelvo y digo, o si sea con emojis o en el chat, yo estoy pendiente de lo que ustedes escriban para poderles dar como una retroalimentación. Al final les contaré de qué forma entonces yo trabajo con ustedes para que ustedes tomen la decisión de transformar su vida y de trabajar en esa parte tan bonita que es la seguridad en las mujeres. Entonces, la pregunta es, y aquí me pueden regalar corazoncitos, si tienen como meta ese sentirse merecedoras, ese sentir que la vida no solamente trae cosas difíciles, sino que la vida trae cosas bonitas y en todos los aspectos de la vida, porque a veces creemos y tenemos creencias que decimos, como me va bien en lo profesional, entonces no me puede ir bien en el amor. Como me va bien en el emprendimiento, entonces tengo una relación de familia muy triste y muy defectuosa. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros nos tenemos que quitar de la cabeza porque son creencias que nosotros compramos de las personas con las cuales convivimos. Entonces, ya me regalaron corazoncitos, eso quiere decir que sí tenemos la idea y la meta de trabajar en nuestro merecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, sumamente importante. Y vamos a definir entonces qué es el merecimiento, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué es importante trabajar en el merecimiento? Pero ¿qué es el merecimiento? Entonces, el merecimiento es como esa visión que yo tengo de mí, de recibir las cosas buenas que la vida tiene para mí. ¿De acuerdo? Y entonces aquí yo entro un poco en la parte espiritual, no religiosa, sino espiritual, donde nosotros decimos, ok, si yo soy hija de un creador,
Yo soy creadora de vida, creadora de la realidad que estoy viviendo en este momento. A veces lo que nosotros hacemos es separar, entonces separamos al Dios de la parte humana, ¿cierto? Pero nosotros dentro de nosotras tenemos un alma. Y entonces cuando nosotros entendemos desde el merecimiento de que tenemos una conexión superior con un todo, con Dios, con el universo, con lo que ustedes cada una quiera creer, entonces decimos, ok, si yo soy hija de a imagen y semejanza de un creador, yo me convierto en persona creadora. Pero ¿qué pasa? Al hacer esa división no nos creemos merecedoras de la vida buena y de la vida buena en cada una de las áreas, sino que como lo dije al inicio, pensamos y creemos que eso solo le corresponde a unas personas o que solo me corresponde en un área de la vida, que puedo ser exitosa en una sola parte de la vida y entonces me compro el cuento y no hago absolutamente nada. Y el merecimiento tiene que ver con eso, de qué forma yo recibo todo lo que el universo tiene para mí o de qué forma yo bloqueo todo lo que el universo tiene para mí. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en el merecimiento? ¿Quién me quiere contar allí en el chat desde la experiencia de vida, ya digamos, llevándolo un poco más a ti que estás aquí en esta presentación en vivo? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué estás hoy aquí trabajando en el merecimiento? ¿Cuál es esa área de tu vida? ¿Cuál es esa situación que sientes que no estás recibiendo lo que el universo tiene para ti? Porque es importante ir identificando en cuál área es que yo tengo ese bloqueo para de esa misma forma empezar a trabajarlo. Porque la vida tiene pues muchos matices, ¿verdad? Y yo cuando yo empiezo a identificar eso, esa área donde está el bloqueo, empiezo a identificar esas ideas que yo tengo de falta de merecimiento y empiezo a decir, ¿son ideas mías o son ideas que le compré a otra persona? Porque muchas de las ideas, y yo creo que el 95% de nuestro cerebro que trabaja de forma inconsciente, las ideas y todo lo que traemos vienen del pasado. Y por eso les decía que en un curso que yo tengo, que es la huella que dejó mi infancia, trabajamos mucho desde dónde están partiendo esas ideas. Ok, súper. Aquí nos dice Paula en el chat, gracias Paula por participar, que es supremamente importante para todas. Y es porque es necesario tener equilibrio en todas las áreas de la vida, pero a veces nuestras inseguridades no nos lo permiten. Y Rubiela nos dice, porque uno cree que en medio de las dificultades y se acostumbra a vivir en lo que se tiene en ese momento y no hay nada más. Y son dos verdades. Ahora, si yo tengo eso aquí, yo tengo dos ideas. Uno que es en una sola área de la vida. La pregunta sobre esa idea, y quiero que la contestes allí, Paula, la pregunta es, ¿eso es una verdad absoluta? ¿Está 100% comprobado y conformado que uno puede tener éxito, merecimiento y seguridad en una sola área de la vida? ¿O es algo que compraste como una verdad absoluta? ¿Sí? Entonces allí es donde cuando hablamos de merecimiento hacemos tantos ejercicios tan bonitos que nos empiezan como a mostrar la luz, como que uno dice, oh, se hizo la luz. Y es tan bonito porque es cuando empezamos esa transformación de vida y empezamos a crear una nueva realidad y empezamos a hacer una nueva vida de nosotros. Entonces, Paula, la pregunta para ti es, ¿el equilibrio en las áreas de la vida se puede tener al 100% en todas las áreas? Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, les cuento una infidencia, y es que yo decía, tenía esa creencia en la cabeza, yo decía, Dios mío, por ejemplo, cuando la pasaba muy chévere, que me reía mucho, que estaba muy contenta, yo decía, ay, pucha, algo malo va a pasar. No sé si de pronto, si alguna en algún momento se dijo esa frase, dijo esa frase, regálenme aquí un icono. A mí me pasaba igual. Perfecto, eso es. Eso pasaba. Entonces yo llegaba y decía, no, es que como yo soy de buenas en el amor y tengo el amor, entonces no puedo tener dinero, ¿cierto? O es que como a mí me va bien en la academia, ¿sí? Yo no puedo tener amor. O es porque a mí me va muy bien en lo profesional, yo no puedo tener una familia amorosa. Y entonces ahí es donde empieza ese desequilibrio del cual nos hablas tú, Paula, donde nosotros mismos creemos
Eso me pasaba, donde hay risas, hay lágrimas. De hecho hay una canción y nosotros cuando repetimos las canciones nos vamos creyendo. Hay una canción que es salsa que dice, por cada risa hay 10 lágrimas. No sé si la han escuchado, es una de salsa. Ustedes, no sé, Paula, tú también estás en Colombia, en Bogotá o en alguna ciudad de Colombia, porque es una salsita, no creo que sea aquí de Colombia, creo que es de Puerto Rico, algo así, no sé. Y dice, por cada risa hay 10 lágrimas. Ay, Manizales, qué bonito. Entonces uno decía eso. Y entonces eso que nosotros nos estamos repitiendo, eso que uno cree que es inocente, que es una frase que no tiene de pronto pues mucha relevancia en el momento, o viene del pasado y se condicionó, nos la dijeron de pronto nuestras abuelas, nuestras tías, nuestra mamá, y quedó allí y nosotras con el tiempo empezamos a repetirnos esa idea. Cuando nosotros tenemos una idea y la conectamos con el corazón, nos volvemos manifestadoras. Entonces, así como las ideas buenas se manifiestan, ¿cierto? En los sueños que nosotros decimos, ay, se me cumplió este sueño. Las cosas malas, las cosas que tenemos en el inconsciente, de la misma forma se van a manifestar en nuestra vida. Entonces, imagínate tú, Paula, donde dices que por cada risa hay 1000 lágrimas, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, eso es que hoy algo malo me va a pasar. Yo me acuerdo que yo decía, yo salía con mis amigas y entonces yo llegaba y nos reíamos mucho y la pasábamos muy chévere y decía, fijo, mi mamá me va a regañar, fijo, me van a dar una paliza en la casa, ¿cierto? Y ese era mi decir, yo decía, no, Dios mío, o sea, yo inmediatamente ya estaba atrayendo una realidad no real porque tenía la creencia. Entonces, si yo no trabajo en eso, puedo durar toda la vida diciendo que si yo estoy bien en una área, en la otra área no puedo estar bien. Entonces, eso es importante. Por eso hay que trabajar el merecimiento. Ahora, lo que nos dice Rubiela, porque uno cree que porque uno crece, perdóname, porque uno crece en medio de las dificultades y se acostumbra a vivir de lo que tiene en el momento. Y ahí yo te digo, Rubiela, yo no sé si tú miraste mi historia, y, y yo en la historia yo cuento que yo nací en Bogotá, en una ciudad de estrato bajo, ¿cierto? De muy escasos recursos, y mi infancia fue con muy escasos recursos. Entonces, yo decido si yo me compro el guión, Rubiela. Entonces, en ese momento uno llega y dice, bueno, listo, mis condiciones económicas son estas, esto es lo que hay y a esto es lo que yo me acostumbro a vivir. Ayer hacía una asesoría porque yo hago mentorías individuales y entonces yo le hacía una mentoría a una mujer y ella me decía, mira, lo que pasa es que en este momento yo estoy atravesando por una situación con mi esposo que está como en un tema en un tema como pues de drogas y de cosas, ¿cierto? Y eso me está afectando terriblemente, pero yo no puedo tomar la decisión de dejarlo, ¿cierto? Y entonces me acostumbré a eso y yo le preguntaba, bueno, ¿cuántos años lleva esta situación? Entonces yo pensé que era algo muy reciente, entonces me decía, no, esta situación ya lleva alrededor de 3, 4 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro salir yo de esa situación? Yo creo que eso es lo que yo merezco, creo que eso es lo que la vida tiene para entregarme a mí, el sufrimiento, o otras sesiones con mujeres que están en unas relaciones totalmente tóxicas y que no pueden tomar decisiones porque la falta de seguridad no les permite tomar decisiones para salir de esa relación. Entonces, mis mujeres hermosas, yo que llevo tanto tiempo trabajando con mujeres, me encuentro y me encuentro y me encuentro con situaciones y entonces yo todo lo escribo, todo me pongo a escribirlo, todo lo tengo porque yo digo, ¿de qué forma le entregamos una herramienta a esta mujer para que no piense en eso? Eso en el aspecto de la vida, pero también está en el aspecto profesional. En el aspecto profesional, por ejemplo, en un curso que yo realicé que se llama Alas para Volar, donde le entrego herramientas a mujeres que están emprendiendo. Allí pasaba mucho que tenían la creencia de mucha escasez, la creencia de, pucha, yo no soy suficiente, yo no voy a poder entregar eso, entonces yo cobro poquito porque mis servicios tienen que valer poquito porque no hay suficiencia. Entonces, todo esto es supremamente importante y eso, todo lo que estamos hablando se relaciona con el merecimiento. La vida que yo tengo en este momento, y yo quiero que miren al entorno, la vida que yo tenga en cualquier área de la vida, la provoqué yo, la creé yo y la responsable soy yo. Pero muchas veces la fácil es, como está diciendo Rubiel aquí en el mensaje, me acostumbro
y pienso que eso es lo único que hay para mí. Entonces, por eso es que es importante cuando nosotros decimos no, hay que trabajar en el merecimiento porque yo ya no quiero esta vida que yo estoy viviendo en cualquier área de la vida o en varias áreas de la vida, porque adicional a eso, como nosotros tenemos un círculo de la vida, ¿cierto? Que le llaman la rueda de la vida. Entonces, en la rueda de la vida, no sé si han aplicado esta herramienta, una cosa incide en la otra y en la otra y en la otra y en la otra, y son todas las áreas que se ven afectadas por una sencilla causa que es merecimiento, seguridad y suficiencia. Y yo las felicito, realmente las felicito por tomarse este espacio el día de hoy, porque están dedicando un tiempo a su crecimiento personal, porque estás en este momento dejando de hacer de pronto cosas de tu casa y estás en este momento aquí y ahora, entendiendo que hay muchas posibilidades y muchas puertas que se pueden abrir para ti si tú decides trabajarla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema cuando no te sientes merecedora? ¿Cuáles son esos problemas? Y aquí solamente traje tres, pero realmente esto va mucho más allá. Cuando yo no me siento merecedora, cuando yo no me siento merecedora, número uno, mi autoestima es totalmente baja. Y cuando mi autoestima es totalmente baja, entonces me cuesta mucho tomar decisiones y permito que otros decidan por mí casi siempre, ¿verdad? Y digo no, digo sí cuando quisiera decir no. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una relación no muy sana con la suegra, ¿cierto? Que es el caso, digamos que de los casos más típicos que ponemos. Entonces, yo tengo una relación no muy sana con mi suegra y entonces tengo que ir a visitar a mi suegra porque de cierta forma mi autoestima es tan baja que no soy capaz de poner un límite sano, de decir, no, mira lo que pasa, decirle a mi pareja, decirle, no, mira lo que pasa es que yo respeto a tu mamá, ¿cierto? Sé que es tu mamá, la honro como tu mamá, pero no me siento cómoda cuando tengo que ir a visitarla, entonces decido que no, por poner un ejemplo. O un ejemplo también cuando estamos en medio de un trabajo, no sé si ustedes tienen un empleo con algún jefe, que el jefe llega ahí encima y encima y encima todo el tiempo porque no tenemos la capacidad de decir, no, yo no me cargo con eso, yo no me hago responsable, no me compete. Y entonces vemos muchas personas, y quiero que empiecen a identificar muchas personas que hacen por, digamos que buscar reconocimiento o aceptación, porque como no tengo yo el mismo reconocimiento y aceptación, no lo tengo hacia mí, tengo que ir afuera a buscarlo de otros. Necesito que otro esté llenando mi saco que está vacío porque yo no soy capaz de hacerlo yo misma. Entonces, esto ocurre también por falta de merecimiento que está relacionado con la baja autoestima. Y uno de los puntos que estábamos tocando ahorita con el tema de esto, las relaciones. Cuando yo tengo una relación de pareja y mi autoestima es baja, ahí es donde vemos esos casos donde el esposo es el que siempre toma las decisiones, hasta las más, hasta qué se come, qué se compra, en qué se invierte el dinero, hasta qué ropa se pone la mujer. Porque conozco casos y casos donde la mujer tiene tan baja autoestima que el esposo es el que se encarga de vestirla con la ropa que él quiere y que vayan a donde él quiere y que todo lo hagan como él quiere, porque la mujer le da miedo, físico y literal miedo, ¿cierto? Decir no. Entonces, cuando yo tengo un problema de merecimiento, yo tengo un problema directamente de baja autoestima. Y todo lo que tenga que ver con las relaciones, con las decisiones, perdí. ¿De acuerdo? Ahora, perdón, cuando cuando yo tengo un problema de merecimiento, las oportunidades también se van diluyendo, se van alejando de mí, ¿cierto? Entonces, eso aplica bien sea para una situación profesional, por ejemplo, digamos que un ascenso, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene un problema de merecimiento, por más títulos que yo tenga, por más experiencia que yo tenga, por más conocimiento, o sea, por más todas las habilidades que yo tenga, yo no voy a ser capaz de reclamar un ascenso, porque no voy a ser capaz de decir, venga, yo puedo hacer esto, porque siempre estoy sometida debajo de, porque me da miedo mostrar mi luz, porque me da miedo sentirme segura y decir, es que yo estoy capacitada para hacer esto.
Y entonces también pasa muchísimo. A veces esto ocurre porque también desde chiquitos quizás fuimos condicionadas y nos dicen, es que usted no es capaz. O incluso nosotras mismas como mamás, no sé si ustedes tienen hijitos, limitamos a nuestros hijos como nos limitaron a nosotras. Y entonces nos dicen, venga, yo hago esto porque usted no es capaz, venga, yo hago esto porque usted no puede. ¿Mm? Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos el niño o la niña o nosotros mismos donde estábamos haciendo la tarea y entonces nuestro papá o nuestra mamá se ofuscaron porque íbamos demasiado lento en haciendo la plana o algo y entonces cogieron el borrador, nos borraron y tenga, nos hicieron la tarea porque es que usted no es capaz. Inconscientemente eso queda grabado y nosotros decimos, yo no soy capaz. Y al no sentirme capaz, entonces yo pierdo oportunidades porque no me siento capaz. Y obviamente también tiene que ver con la parte de oportunidades, hablemoslo desde la parte de los emprendimientos, que yo acompaño muchas mujeres en el tema de emprendimientos. Entonces vemos mujeres que se estancan, se paralizan porque el miedo no les permite. No sé si ustedes acá tengan emprendimiento, colóquenme aquí en el chat si ustedes están con emprendimientos o con un tema profesional de empresa. O otra cosa, en casa, porque ni lo uno ni lo otro, porque tampoco tengo la seguridad ni para emprender ni para ir a buscar ¿cierto? Un emprendimiento y también trabajo. Listo, Paula, súper. Y genial, te felicito porque yo también tengo una parte de empleado y un emprendimiento. Mayra tiene un emprendimiento. ¿Qué pasa cuando nosotras tenemos falta de merecimiento en los emprendimientos? Cuando nosotras, ahorita este tema digamos que la virtualidad, lo que hizo fue sacarnos a la luz, ¿cierto? Anteriormente los emprendimientos pues eran muy, muy físicos y digamos que estaban así porque antes de pandemia, digamos que super Rubiela, antes de pandemia lo que ocurría era que los emprendimientos digitales no eran pues tan elevados como que no teníamos la posibilidad de llegar a tantas personas, ¿verdad? Yo también acompaño mujeres en una compañía, yo lidero mujeres emprendedoras en una compañía. Pero cuando llega todo ese tema de la parte digital, entonces nos vemos expuestas. ¿Y qué encuentro yo dentro de las mujeres que yo acompaño en sus emprendimientos en la parte virtual? Que les da pavor la competencia. ¿Por qué? Porque quizás en su inconsciente está la parte de comparación. Y esta comparación también surge de heridas de infancia. Esta comparación también surge de que de pronto mi mamá en algún momento me dijo, es que la hijita de la vecina es mejor, es que su primita es mejor, es que tal persona es mejor que usted, es que mira que ella sí lo hizo, es que mira que ella se ocupó el primer puesto, ¿cierto? No sé si de pronto tienen relaciones y regálenme ahí emojicitos si están copiando toda esta información y la han vivido, porque eso pasa que la vivimos. Entonces, como nos comparamos, decimos, ay, queda ese bloqueo ahí y nosotros decimos, no, yo no voy a ser capaz. Y en este tema del emprendimiento, entonces surgen como el síndrome del impostor que de pronto hemos escuchado. Entonces, digamos que vi que tú tenías, Mayra, o que tienes una imagen de calzado. Entonces resulta que Mayra llegó y entró a las páginas y Mayra me dice si me mandas un emoji si de pronto te ha pasado. Entonces Mayra resulta que ella tiene su emprendimiento de zapatos. Estoy inventando solamente, supongo, por la imagen, pero tú me confirmas. Y entonces resulta que Mayra llegó y dijo, no, yo me voy con toda, con toda, con toda con mi emprendimiento, porque es que yo tengo la mejor calidad de calzado, ¿sí? Y entonces resulta que Mayra entró a este mundo digital y una avalancha, porque esto funciona el algoritmo, una avalancha de emprendedores con zapatos, ¿cierto? Y entonces Mayra empieza a entrar a todas las páginas, todas las páginas, todas las páginas, y Mayra empieza a sentirse pequeña, pequeña, pequeña. Y en ese momento Mayra puede tener todas las ganas de emprender y toda la seguridad de emprendimiento en la mente consciente, pero en la mente inconsciente, que es donde quedaron grabados los programas de insuficiencia, ¿cierto? Y de falta de merecimiento, ese es el que llega y dispara el, no, 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 hay mejores que usted, mejor calidad, mejores precios, y entonces empieza la comparación que quizás de chiquita me hicieron vivir y entonces mi emprendimiento va para el suelo, porque los emprendimientos, todos los emprendimientos tienen que tener una conexión energética
Y eso lo trabajamos en la mentoría, la parte energética, cómo yo me conecto desde lo que yo siento y cómo hay coherencia entre lo que pienso, digo, hago, siento, porque realmente el universo no nos oye. Hay mucha gente que le gusta rezar, Ave Marías, Padres Nuestros, oraciones, todo eso, pero por dentro está la duda. Y entonces cuando yo pido desde la duda, pues entonces no me va a llegar nada y entonces mi emprendimiento va para abajo. Y también está relacionado con eso y pierdo oportunidades porque el miedo me paraliza y el miedo me deja allá porque no es fácil. Y por ejemplo, yo tenía en el curso de Alas para Volar psicólogas, coach, y ellas recuerdo que decían, no, hacer un reel, hacer un video, hacer un en vivo, para ellas era terrible. Ellas decían, no, el miedo a la cámara, ¿cómo me voy a ver? Porque adicional a eso, dentro de la baja autoestima por merecimiento, empezamos a vernos todos los defectos, porque nosotras las mujeres nos vemos todos los defectos, ¿no? Nadie los ve, pero nosotras los vemos absolutamente todos. Y entonces empezamos a vernos que no, que es que se me ve el cachete, que la arruga, que es que el perfil no me funciona, que es que entonces empezamos a llenarnos de muchos miedos. Y esos miedos entonces pues obviamente afloran y las oportunidades. Entonces mientras tú estás paralizada por el miedo, otros lo están haciendo. Así de simple, porque las oportunidades son para el que toma acción. Y por eso es que es importante trabajar en el merecimiento, porque yo digo entonces, ok, listo, yo en este momento encuentro esta y esta falencia, pero es mi responsabilidad trabajar en esa falencia. Y a veces buscamos mil pretextos para no trabajar y en eso. Y yo lo digo porque yo también atravesé por eso. Pero entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Y ahí es donde empieza el tema de el desarrollo personal. A nosotros en la escuela no nos enseñan y en el colegio no nos enseñan a tener seguridad en nosotros. Ojalá hubiera una clase que dijera la clase de autoestima y no habrían tantas necesidades o tantas más bien, tantos desequilibrios mentales de las mujeres, porque aquí vemos otra de las causas, por eso dije solamente traje tres, y otra de las causas del no sentirme merecedora es estrés y ansiedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente pendiente de lo que dice el otro de mí que no tomo acción porque yo estoy tan pendiente de cumplirle las expectativas a todo el mundo que no me las cumplo a mí misma. Y entonces siempre me dejo en el último lugar y cometemos errores. Y son errores que son a veces pequeños, pero que tienen tanto que ver. Y quizás ustedes ya han escuchado el ejemplo que nosotras ponemos cuando trabajamos en seguridad. Ok, cuando tú sirves la cena, cuando tú sirves los alimentos, si eres la que los sirve y tienes a tu esposo y a tus hijos y tú, ¿cuál es el primer plato que sirves y cuál es el último plato que sirves? Y estoy totalmente segura y quiero que me contesten, ¿ustedes sirven los alimentos? No sé si ustedes los sirven o tienen una persona que les sirva, ¿verdad? Y yo me acuerdo dentro de mi experiencia de vida que yo lo vi de mamá, ¿cierto? Y yo lo aprendí de mamá. Y entonces, por ejemplo, al hombre le servían la porción más grande de carne, ¿sí? Y al hombre le servían de primero los alimentos. Entonces, quiero que me coloquen emoji o quiero que me escriban aquí si en algún momento ustedes también pudieron ver eso en su vida. ¿Les ocurrió? Ajá, se veía en la casa hace muchos años. Entonces, eso puede pasar. Aún sirvo los alimentos, pero para mi papá y después para mis hermanas. Exacto, exacto. Y entonces la última, si quedó, entonces como yo. Y no debería ser. ¿Y eso qué es? Merecimiento. Quizás yo no lo veo como eso, en ese momento yo lo veo como algo cotidiano, algo de la vida, pero está relacionado con merecimiento. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo que sucede mucho es cuando nosotras, que también lo vivo mucho, es cuando nosotras, digamos, uno de mujer es hijo de una madre soltera, o sea, una madre que se quedó con su chiquita y le tocó cuidar a su chiquita. Entonces resulta que ahí se desequilibran. Ajá, así es, Paula, es muy duro, pero es una realidad. Entonces, fíjate en este ejemplo que vamos a poner. Otra cosa que pasa y que sucede con, por ejemplo, las mamás que tienen a sus hijas solas, desarrollan demasiado la energía masculina, demasiado la energía masculina. Entonces, al desarrollar demasiado la energía masculina,
se convierten en hacedoras. Entonces todo el tiempo están haciendo, haciendo, haciendo y se les olvida la energía femenina. Entonces todo el tiempo es enfocada en metas, 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 metas y terminan totalmente inmersas en esa carrera de la rata, todo el tiempo corriendo y corriendo porque es que se convierten en las que hacen, ¿sí? Y está relacionada con el merecimiento. ¿Por qué está relacionada con el merecimiento? Porque cuando llega una pareja, entonces esa pareja, ¿cierto? No suple la necesidad y no equilibran las cargas, sino que esa pareja se convierte como en la competencia. ¿Sí? No sé si de pronto lo han visto, se convierte en la competencia porque como mi energía masculina y mi energía femenina, porque nosotras tenemos de las dos, los hombres también tienen de las dos, está desequilibrada, entonces yo digo, es que yo puedo sola, y es que yo me sostengo sola, y es que yo no necesito un hombre en mi vida, ¿cierto? Y eso cómo afecta relaciones personales, relaciones de pareja, lo afecta muchísimo. Y yo tenía una cliente que le pasaba eso. Yo tenía una cliente que el esposo tenía un salario básico, pero ella tenía un muy buen nivel económico y un muy, muy buen nivel profesional. Y ella ganaba, digamos que el triple de lo que él ganaba. Entonces ella era la que hacía, la que hacía, la que hacía siempre y empezaron los conflictos de pareja porque pues obvio, ella era la que estaba llevando toda la carga, pero a la vez toda esa carga la estaba desequilibrando emocionalmente porque ella ya estaba en un grado de ansiedad y de estrés muy, muy, muy profundo, en el cual ella estaba abandonando su vida y su energía femenina, sus hijos y todo eso, porque estaba pesando más la del hacer y la del hacer y terminaba en un cansancio impresionante. Entonces, todo eso, aunque nosotros no lo creamos, aunque ahorita en este momento decimos, pucha, todo eso tiene que ver con el merecimiento, sí, todo tiene que ver con el merecimiento, porque eso no es una cosa que nosotras programemos desde hoy, desde adultas, sino es algo que viene desde nuestro pasado. Es algo que viene desde que somos pequeñitas, de los programas inconscientes que quedaron en nosotras. Y entonces sufrimos, ¿cierto? Y entonces, uno, o tenemos baja autoestima, no ponemos límites sanos, como lo vemos aquí. Dos, perdemos oportunidades porque no sentimos que seamos capaces de tener un puesto, un rango. Además, yo lo colocaba en un post hace unos días, eso es un tema cultural. A nosotras las mujeres culturalmente nos tienen todavía debajo del hombre. Los cargos, digamos que en un gran porcentaje, ya hay empresas que han cambiado eso, pero en un gran porcentaje, los cargos altos los ocupan hombres. Y las estadísticas lo dicen, eso no lo estoy inventando yo. Las estadísticas dicen que los rangos más altos y en la mayoría de las empresas lo tienen los hombres. Y si no, vayan a mirar empresas y empiezan a mirar empresas, ¿quiénes son los directivos? Sí, ya hay mujeres, claro que sí. Afortunadamente ya hay mujeres que han empoderado y se han sentido seguras de sí mismas para coger esos digamos que esa propiedad y decir, es que yo estoy aquí y yo brillo con luz propia, pero hay otros que todavía no. Hay mujeres que todavía pasa que no ocurren y que compiten por un cargo y el cargo se lo lleva el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están las energías, que es un tema que también hablaremos en mentoría. Están las energías, está la energía femenina, está la energía masculina. Y los hombres son más hacedores de cosas. Las mujeres todavía estamos como saliendo a la luz de eso. Y entonces perdemos oportunidades o en emprendimientos, perdemos en emprendimientos oportunidades, como que competimos de una manera no sana. Y en cuanto a esto, uno no lo va a creer y que quizás ustedes dicen, ahorita hasta ahora lo escucho, pero esto afecta a mi salud mental. O sea, la falta de merecimiento afecta a mi salud mental, porque entonces, porque lo que yo decía ahorita, si nos enseñaran esto en la escuela ahorita, evitaríamos tantos suicidios de jóvenes y de adultos, ¿sí? Porque no nos sentimos merecedores y entonces a veces decimos como que le perdemos sentido a la vida también a causa de eso. Porque si sentimos que estamos haciendo todo por el otro y nosotras dónde estamos quedando, entonces nos empezamos a sentir vacías, como con angustia existencial, como que la vida no tiene como un sentido y allí es donde desencadena en problemas de depresión también. Entonces, todo esto, ¿a causa de qué? No sentirme merecedora. Porque el no sentirme merecedora es que yo no puedo recibir. Yo quiero que me contesten o que me envíen un emoji aquí con este ejemplo que les voy a poner. Ustedes son de las que reciben un regalo, por ejemplo, y ustedes dicen,
Ay, pero ¿para qué se puso a molestarse? No debió haberse molestado. ¿Lo han hecho en algún momento? ¿Lo han hecho en algún momento? Paula se ríe, o sea que sí. Ay, no, no debió haberse molestado. Eso está conectado con tu merecimiento. ¿Sí? ¿Sí ves? Ahí estamos. Está conectado con el merecimiento porque nos enseñaron a sentir vergüenza. Y ahora quiero que me digan otro a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Recordemos cuando éramos niñas. Si mamá me llevó a la visita donde la tía o donde la amiga, de pronto en algún momento la amiga o la tía sirvieron el plato de comida y dijeron, ¿quiere más? Y mamá me pegó un codazo para que diga, "Mm, mm, no, o no vaya a pedir más, ¿cierto? O la siguiente, vamos al restaurante y entonces lo primero que hacemos, en lugar de mirar el menú, ¿miramos qué? Contéstenme ahí en el chat, ¿qué es lo primero que miran cuando ustedes van a un restaurante? Exactamente, el precio. Y todo eso está conectado, merecimiento y abundancia, que abundancia lo vamos a ver en otro momento. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser poco merecedores. Así es. ¿Sí? Entonces yo voy al restaurante y entonces, y me invitan, porque tras del hecho no es que yo vaya, es que me invitan al restaurante y entonces uno llega y coge la carta de precios y entonces por pena uno pide el más barato y ni siquiera sabe qué es muchas veces y termina pidiendo lo que no se va a comer, ¿cierto? Y entonces por pena, por física pena, pidió lo más económico. O vamos al cine, nos invitaron al cine en algún momento y entonces, ¿quieres algo? No, y uno con las ganas de comerse el super combo, pero entonces uno dice, no, estoy llena, gracias, ¿cierto? ¿Sí? Y todo eso está relacionado con el merecimiento, el decirnos no cuando nos ofrecen, y con la abundancia también está relacionado. Entonces, todo eso influye en mi vida y entonces uno llega a la casa, pues pucha, yo debía haber... A mí me ha pasado, por ejemplo, y me ha pasado que, o me pasó, porque ya digamos que ya no le pongo mucha, o sea, ya lo he trabajado. Antes, cuando uno iba con los jefes y con los compañeros, y uno llegaba y colocaba en el grupo de compañeros y el jefe. Entonces el jefe llegaba y decía, bueno, listo, pidan lo que quieran. Entonces uno llegaba y cogía y pedía el precio más barato y estaba el otro que pedía el plato más caro y uno como, ah, pues yo hubiera pedido el que yo quería, pero por pena pedí lo más barato sin saber qué alimento era o que simplemente ni siquiera me gustaba. ¿Ven? Entonces, todo eso. O la otra es, bueno, estamos hablando del merecimiento, entonces, por ejemplo, relacionémoslos con los regalos, ¿cierto? O con los elogios. Yo quiero que miremos el tema de los elogios. ¿A cuántas de ustedes, a cuántas de ustedes en algún momento les han dicho, ¿cómo se te ve de bonito ese buzo? Y tu respuesta es, ay no, pero si es un buzo viejito, este lo tenía por allá guardado, ¿sí? ¿Cómo estás de bonita hoy? Y eso que hoy no me he maquillado, y eso que hoy no me arreglé, y eso que hoy estoy, mejor dicho, como me levanté. ¿Cuántas veces hemos respondido a los elogios diciendo que no, que eso no? Y Paula se ríe y me encanta que se ría porque eso quiere decir que estamos tocando el punto donde es. Eso es merecimiento. Eso es merecimiento, porque en lugar de yo decir, ay, gracias, sí, es verdad, yo estoy divina, sí, gracias, este uso se me ve precioso, por eso me lo pongo, yo digo, no, pero eso era un chilito viejo que yo tenía, eso era un... Y eso nos pasa. Y todo está relacionado, merecimiento, puro merecimiento. Entonces, eso pasa. Miren algo que a mí me pasaba mucho, que se los cuento. Cuando hace mucho tiempo, yo digo, eso es Bel Rosita. Exacto, ¿sí ves? Bel Rosita. Bel Rosita es una frase muy colombiana. Es una frase muy colombiana que es el detergente, ¿no? El detergente Bel Rosita, el suavizante, bueno, es uno de esos. Y uno lo dice así, en lugar de decir, entonces, te invito y las invito para que a partir de hoy, cuando les digan un elogio, digan, gracias, es verdad. Gracias, es verdad, me lo merezco. Y mire que es, me lo merezco que tú hagas un elogio hacia mí. Y cuando las inviten a comer, ¿cierto? Si no les ponen precio, elijan lo que quieran, no por el precio. ¿Sí? Empecemos a trabajar eso porque, mira, aquí esos son ejercicios de merecimiento. Ya ustedes hoy no salen igual que como entraron, estoy totalmente segura. Entonces son ejercicios que empezamos a ser conscientes porque empezamos a darnos cuenta de la información y la programación con la que venimos.
Es que es impresionante la programación. El 95% de nuestras decisiones las tomamos con la programación de la infancia. ¿Sí? Y si nos ponemos a escarbar por allá la infancia, a escarbar, vamos a encontrar una cantidad de cosas que uno dice, oh Dios bendito, ¿yo qué hice con mi vida? Pero tengo la oportunidad de transformarla en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente, esos tips apúntenlos. Yo sé que ya nunca más van a volver a rechazar un elogio, porque ya saben que son merecedoras de los elogios. Y digo, sí, gracias, es verdad, estoy hermosa. Sí, gracias, es verdad, este uso me encanta porque lo escogí para mí, ¿cierto? Entonces es importante todo esto con respecto al merecimiento. Eso es como cuando tú vas a un almacén y en el almacén tú te pruebas una ropa, ¿cierto? Tú eliges si la llevas o no. Y eso nos pasa con las creencias y con todo lo que traemos del pasado. Tú eliges si lo sigues portando o decides soltarlo. Igual, tú tomas la decisión de qué hacer con esos bloqueos o con esas cosas inconscientes que tienes en tu cabeza. Ahora, cuando tú trabajas en tu merecimiento, cuando tú empiezas a trabajar verdaderamente conscientemente en el merecimiento, ¿cierto? Te puede ayudar a transformar tu vida y te va a transformar tu vida, porque ya tuvimos aquí 3 ejemplos o 4 que hemos tocado que ya no vamos a volver a hacer, que a partir de hoy decimos, Ángela me enseñó esto y yo no lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo sigo trabajando en esto, ¿de qué forma me va a ayudar a trabajar a mí en el merecimiento? Uno, yo empiezo a reconocer mi valor. Y cuando yo reconozco mi valor, puedo colocar límites sanos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pareja abusadora, yo ya empiezo a poner límites sanos y a decir es que no, primero el uno que el dos. Pero lamentablemente, y pues eso pasa mucho o bueno, no sé, todavía yo lo vivo, pero sobre todo se veía muy marcado en la época mía. Yo tengo 47 años, entonces en la crianza mía, yo veía mucho que el hombre era el que llevaba la batuta en la familia y él era el que tenía y que ponía la razón, ¿cierto? Entonces la mujer era la sumisa, la que hacía caso a lo que el marido decía. Y entonces no había límites sanos, ¿sí? No existía un límite sano. Y es aquí lo que se diga y es la ley y punto, ¿cierto? De hecho, en este momento todavía hay muchos países y muchas culturas donde el machismo es totalmente arraigado, ¿sí? O incluso, no hablemos de machismo para no hablar de esto, con la mamá, con la familia, con el jefe, con los amigos, con todo. ¿Cuántas veces de pronto ustedes están con una amiga y su amiga van a cine, por ejemplo, y su amiga dice, no, yo quiero ver esta película, y tú quieres ver la otra película, pero solamente por no discutir tú, sí, vamos a ver esa, y ni siquiera llegan a una conciliación, sino, ay, sí, bueno, entonces veamos esa, o incluso con su misma pareja. ¿Cuántas veces ustedes quieren ver la novela y el marido quiere ver fútbol y ustedes no son capaces de decirle, no, lleguemos a acuerdos, porque es que, ¿qué hacemos? O resultan ustedes saliéndose del espacio donde están para ir a otro televisor, porque no pudieron conciliar. ¿Les ha pasado o lo han visto en otras familias, con otras personas? ¿Por qué? Porque yo no puedo poner un límite sano porque no me siento capaz de ponerlo. Y entonces permito que me falten al respeto, me falto yo misma al respeto, más bien yo permito que me falten al respeto, no es que el otro me irrespete, porque el otro simplemente actúa. Yo soy la que permito que me falten al respeto porque no tengo la seguridad suficiente para yo poder trabajar y decir, no, espere, hasta aquí, no más. Este es el límite que yo pongo y cuando yo pongo límites sanos no pasa nada, absolutamente nada, pero el solo miedo de querer ponerlo, ya, ¿cierto? O ustedes con sus emprendimientos. Paula, ujú, ok, listo. Mira, lo que pasa es que dentro de lo que pasa con nosotros, eso es un tema de cerebro, o sea, eso es un tema de programas mentales que nosotros tenemos. Para nuestro cerebro está condicionado para cuidar la supervivencia, para mantener la energía, ¿cierto? No está diseñado para crear programas mentales nuevos. Entonces, nosotros entramos como en esa área de confort y nuestra mente empieza a generar un programa para que sea más fácil. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando tú te levantas, ya tienes un mecanismo, ¿cierto? Tú te levantas y tú ya tienes una rutina, ¿verdad?
Vamos a poner el ejemplo. Tú entras al baño y quiero que hagan el ejercicio aquí mental conmigo. Cuando ustedes entran a cepillarse los dientes, ya hay un programa establecido porque el cerebro ya grabó ese programa. Y el cerebro grabó el programa porque el cerebro no necesita estar ocupado diciendo, paso número 1, cojo la crema. Paso número 2, cojo el cepillo. Paso número 3, destapo la crema. Paso número 4, echo la crema en el cepillo. No, no puede pasar. Entonces el cerebro ya crea un programa automático porque necesita ahorrarte tiempo. Si yo les pregunto qué hicieron esta mañana cuando se bañaron, ¿en qué estaban pensando esta mañana cuando estaban debajo de la ducha? Quizás ni siquiera se acuerdan del olor del champú, de qué champú, de cuánto, a veces ni siquiera uno dice, ay, pucha, yo ya me eché champú, ¿sí? ¿No les ha pasado? Ay, yo ya me apliqué el acondicionador. A mí me ha pasado que yo llego y vuelvo y me aplico rinse y yo me apliqué ya el acondicionador. Ay, volvémonos a aplicar, porque como estamos debajo de la ducha, pero vamos 10 pasos adelante, ¿sí? En los quehaceres, en el emprendimiento, en el negocio, en otra cosa, entonces el cerebro lo que tiene es un programa mecánico. ¿Qué pasa entonces, Paula? Que si tú tienes un programa de falta de merecimiento, ¿cierto? Tú lo puedes tomar un tiempo, ¿cierto? Pero tu cerebro no puede crear nuevas redes porque le va a gastar energía. ¿Y el cerebro para qué necesita la energía? Para mantenernos vivos, para que si hay un estado de alerta, por si hay una amenaza, yo pueda reaccionar, mi cerebro esté ocupado reaccionando, que en programas mentales que ya tenemos como rutina. Entonces, así como yo les decía, pues yo para qué necesito el paso 1, 2, 3 todos los días para lavarme la boca, si yo el cerebro automáticamente yo puedo estar pensando en otra cosa y me puedo estar cepillando la boca. Y eso pasa con todos los programas. Entonces, es mucho más fácil. Yo les pongo el ejemplo, yo les digo, vea, eso es como cuando una pareja, porque me han hecho ya esa pregunta y me dicen, Ángela, pero mira, yo tengo una relación en este momento muy tóxica. O sea, yo mi marido no lo soporto. Yo no aguanto a mi marido me maltrata, me es infiel, mi marido no se pierde, o sea, bueno, una cantidad de cosas. Pero entonces, yo he tratado de dejarlo y yo trato de dejarlo y trato de dejarlo, pero no puedo dejarlo, ¿cierto? Eso a veces mentalmente yo digo, sí, yo lo tengo que dejar, es que yo lo tengo que dejar, yo tengo que cambiar, pero como pesa más el 95%, que es lo que yo tengo atrás, que es el inconsciente, todo lo que sea inconsciente, el cerebro ya lo tiene ya programado. Si yo trato de cambiar cualquier hábito, cualquier cosa, tengo que hacer un esfuerzo, porque nada se logra sin esfuerzo. Y como genera esfuerzo, el cerebro dice, yo allá no me quiero meter, quedémonos aquí, que aquí estamos bien. O sea, este sufrimiento yo lo conozco. Entonces, este sufrimiento con mi marido, yo ya lo conozco, ¿sí? Yo ya lo soporto, ya llevo años aguantándomelo, bueno, ¿sí? Dice el cerebro. En cambio, si yo me llego a ir, si yo me separo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con la plata? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con el carro? ¿Qué va a pasar conmigo? No voy a conseguir pareja, me van a poner los cachos, va a ser otro igual. Entonces, se llena mi cabeza de tanta información, mi cerebro, y dice, no, 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 no. ¿Qué me cuesta más esfuerzo? ¿Quedarme en lo que ya conozco o hacer algo nuevo? ¿Qué nos quedará, que nos costará más, Paula, entonces, en ese caso, en ese sentido que estamos poniendo este ejemplo? ¿Sí? Y eso mismo es lo que ocurre con todos los programas mentales. Por más que queramos cambiarlos, el cerebro nos dice no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un plan exacto. Es preferible quedarnos en la zona de confort. Total, total. Y eso pasa cuando estamos en un trabajo seguro, cuando estamos en una relación segura, cuando estamos, todo lo seguro para nuestro cerebro es válido. Y entonces allí tenemos que empezar a reprogramar la mente, nuevos programas, pero esos nuevos programas se hacen a través de metodologías especiales. De la noche a la mañana, y yo quiero decirles aquí, de la noche a la mañana no ocurre ningún cambio. Todos los cambios se van dando, pero todos los cambios hay que venirlos trabajando, 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 ¿cierto? Porque si no, no, el cerebro llega y dice, ay, no, volvámonos a lo seguro. Pues es que es más fácil, ¿sí? Es más fácil hacer esto que ya es seguro, que ya es conocido, a experimentar algo nuevo. El cerebro necesita que nosotros estemos atentos y alertas y no necesita gastar la energía creando nuevas cosas. Por eso es que ustedes ven muchas personas que no pueden cambiar. Entonces, para que eso sea de verdad, real en tu vida,
tienes que trabajarlo con metodologías especiales, con ejercicios prácticos, con la toma de conciencia, con el día a día. Por eso yo te decía y yo les decía ahorita, ya ustedes hoy salen con dos decisiones importantes en la vida. Número uno, ya no les sirvo la comida primero a los demás. ¿Sirvo parejito para todos o le pido a alguien que venga y me ayude con la comida? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hay mujeres que no permiten que el hombre haga nada en la casa? ¿Cierto? Que no lava una cuchara y que ni siquiera le exigen, porque ay no, qué miedo. No, todos tenemos iguales. Yo tenía una cliente que llegaba y decía, es que mi esposo me colabora con los niños y yo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿De qué? Entonces la hacía como reflexionar sobre esa palabra, me colabora. Yo, venga, es que los hijos son de los dos, entonces él no te está colaborando a ti, él está asumiendo la responsabilidad que le corresponde. ¿Lo habían visto de esta forma? Y yo le decía a ella, ¿te das cuenta? Y ella, sí, claro, tienes razón. Pues los hijos son de los dos, no es que él me esté ayudando con los niños. ¿De dónde salió eso que es que él me está ayudando, que es que él me colabora con algo? No, es que es su responsabilidad y como su responsabilidad tiene que ser 50-50, pero nuestra falta de seguridad y de merecimiento, entonces, ay, no le exijamos mucho, ¿ves? Entonces, todos los días hay que hacer ejercicios, hay que hacer cosas hasta que nuestro cerebro cree nuevas redes neuronales y se acostumbre, entre comillas, a eso y empecemos a transformarlo paulatinamente, de a poquitos. ¿Listo? De esa manera, Paula, es como se pueden hacer las transformaciones en cualquier área de la vida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es importante también? Entonces, espérame que es que me escribieron por acá. Vale, Paula. Entonces, tener la capacidad, entonces, listo. Cuando yo trabajo en mi merecimiento, pues entonces ya lo vimos antes, pues si la baja autoestima, pues lo que hago es tener una autoestima saludable, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo una autoestima saludable, entonces lo que yo hago es tener más confianza en mí. Y cuando yo ya tengo más confianza en mí, entonces yo puedo tomar decisiones, porque muchas veces las decisiones dependen de otros y no realmente de mí. Entonces yo ya puedo decir, esta decisión la tomo yo, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, cambio de pareja, eh, cobro más por mis servicios, no sé, tantas decisiones que a veces dejamos tomar por falta de seguridad y de merecimiento, ¿cierto? Dejamos de tomar muchas decisiones, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos. O sea, eso lo sabemos las personas que estamos en despertar de conciencia diciendo, espera un momentico, porque es que tenemos una igualdad de derechos, ¿cierto? En el planeta todos venimos con los mismos derechos, entonces espere a ver dónde me estoy poniendo yo, en qué lugares que me estoy colocando yo para asumir la identidad. ¿Cuál es mi identidad? Porque ni siquiera a veces tomamos la identidad de todos los demás, menos la propia. ¿Listo? Y cuando yo trabajo en mi merecimiento, entonces yo tengo la capacidad de lograr mis metas y de hacer la vida que yo quiero. Porque cuando yo ya me siento totalmente segura de mí, yo ya me proyecto. Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen emprendimientos también, al igual que yo, entonces ustedes dicen, ok, listo, yo ya tengo mi emprendimiento. ¿De qué emprendimientos tienen aquí? Colóquenme ahí qué emprendimientos tienen en su vida en este momento. Porque cuando yo ya tengo la capacidad de decir, gobierno en mi vida, soy soberana, ¿cierto? Yo ya gobierno en mi vida, entonces yo ya le pongo parámetros diferentes a lo mío, a lo que yo valgo, ¿cierto? Calzado, entonces lo que yo te decía, tienda virtual de variedades. Entonces, por ejemplo, yo ya no me voy a comparar no, pues para yo vender, es que pasa esto, miren, nos decimos, es que para yo vender, como ya otras personas tienen el mismo producto, entonces yo voy a vender más barato. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Porque como nos comparamos, entonces pretendemos que bajando nuestros precios, vendamos más, porque pues entonces qué peligro competir, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces bajémosle el precio porque es que vea, yo por ejemplo tengo accesorios y como todo el mundo vende accesorios, entonces no, yo necesito bajarle los precios para poder vender. Carreta, mentira. Eso no es una realidad, eso es una creencia, ¿cierto? Porque es que, ¿qué puedo más bien? Y la pregunta viene que yo se lo decía a las personas de la mentoría. Yo les digo, más bien en lugar de bajarle tus precios, ¿qué puedes dar tú que sea único de tu esencia? ¿Qué le estás poniendo tú a eso para que por el contrario, entonces yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia tienen los zapatos y el calzado que vende Mayra
con los de, hablemos de aquí de marcas colombianas, con unos Vélez, o no, hablemos de unos más costosos, con unos que Gucci tiene zapatos, creo, si así Gucci, o con unos que otra, Louis Vuitton, no sé, ¿qué diferencia tienen? Entonces, sí puede ser, sí puede haber diferencia, pero porque ellos tomaron de hacer el estándar, de subir el estándar, ¿cierto? Pero quizás ni siquiera es el producto, ¿cierto? Quizás ni siquiera es digamos que la calidad, quizás es el valor que yo le di a mi producto y es totalmente diferente. Pero cuando yo me vuelvo merecedora, empiezo a decir, yo mi trabajo no lo voy a regalar. ¿Por qué voy a regalar mi trabajo? ¿Cierto? Si yo soy merecedora y yo sé, y tú lo estás diciendo aquí, para todas hay. ¿Sí? Para todas hay. Y es que lamentablemente, cuando nosotros, y eso ya vamos a hablar de una parte más espiritual, cuando nosotros llegamos a este mundo, a esta experiencia de vida, nos enseñan que hay que competir, que no hay para todos, ¿sí? No hay para todos, entonces compitamos. Y entonces siempre estoy mirando qué es lo que tiene el otro, ¿cierto? Para competir. Pero cuando yo lo miro desde una parte más espiritual, más grande, que fue con lo que iniciamos desde la abundancia, entonces yo digo, no, yo no tengo por qué competir porque es que para todos hay. Más bien, yo le voy a dar el valor a lo mío, porque entiendo que soy merecedora, ¿cierto? Y que para todos hay las mismas porciones. Y eso es merecimiento. Pero como nos enseñan es a competir, a esa escasez, que ya hablaremos de abundancia en otra oportunidad, nos enseñan es a tener una mente de escasez, pensamos que el otro siempre nos está quitando. Y más nosotros los colombianos, las tres, las cuatro somos aquí colombianas, más que todos los colombianos es como esa vaina, o yo no sé, pero la cultura de nosotros fue, pucha, cuidémonos que nos quitan, ¿cierto? Y aquí en Bogotá, hágame el favor, ¿cierto, Rubiela? Entonces pasa eso, ¿cierto? Y es cultura, es un tema cultural, es un tema de mentalidad, ¿de acuerdo? Bueno, eso pasa. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo en el merecimiento? ¿Cómo puedo yo trabajar en ese merecimiento para sentirme más segura y más suficiente? Merecimiento igual a seguridad y a suficiencia. Mujer segura igual a sueños y metas cumplidas. Eso es matemático. Entonces, uno, reconocer cuáles son las barreras personales. Y cuando aquí yo estoy hablando de reconocer cuáles son las barreras personales, es yo me voy y hago un trabajo atrás. Yo me voy y hago ese trabajo de qué pasó cuando yo era niña, incluso de generación en generación, qué pasó con la vida de mamá, con la vida de abuelita, con todos, porque muy probablemente estoy repitiendo un patrón o estoy siendo leal a algo de alguien, ¿cierto? Había una vez en uno de los cursos una coach me decía, Ángela, lo que pasa es que yo le decía, ella hablaba de que le daba miedo subir sus precios. Entonces yo le decía, hicimos el trabajo de qué era lo que de pronto le daban como miedo subir los precios. Ella llegaba y decía, pues llegando al asunto, haciendo todo ese trasfondo, era que el abuelito tenía una tienda que se llamaba La Pérdida, algo así, un nombre que decía, el solo nombre, el solo nombre del negocio, adivinen qué estaba trayendo para esa familia. ¿Sí? La pérdida, ¿cierto? Ustedes han escuchado emprendimientos con esos nombres que uno dice, ay Dios mío. Pues claro, entonces, ¿qué queda en el inconsciente de esta niña? Negocio igual a pérdida. Entonces, le costaba mucho emprender y tenerlo seguro, ¿sí? Porque decía, asociaba como eso. Y es una simple palabra tan boba que uno dice, pero es que es el nombre del negocio. Sí, el nombre del negocio quedó grabado en el inconsciente de una pequeñita. Y como eso, muchas más historias. Entonces, yo lo que hago es trabajar, reconocer cuáles son las barreras personales, cuáles son los bloqueos, dónde se instalaron los programas mentales, qué tengo que hacer con esos programas. ¿Listo? Lo otro es practicar la autocompasión. Y la autocompasión es trabajar en mí misma, ¿cierto? Porque nosotras somos muy compasivas con los demás, pero con nosotras nos damos durísimo, nos damos muy duro, como cosas que lo que yo les decía, ejemplos tan simples como el que me hacen un elogio y yo no lo recibo porque no me creo merecedora, ¿sí?
Me dicen, ¿tú cómo estás cómo estás en forma, cierto? ¿Cómo estás de bonita? ¿Cómo estás de delgada? ¿Cómo estás de gordita? ¿Cómo estás? Y entonces todo yo lo rechazo siempre. Me doy duro a mí misma. Entonces eso también tiene que ver mucho con el merecimiento. Desafiar los pensamientos negativos, ¿cierto? Y pasarlos a positivo. Entonces, yo como desafío los pensamientos negativos, también hay fórmulas para trabajar, en cómo hacer que esos pensamientos negativos se conviertan en positivos, sin pasar a un falso positivismo. Porque, ojo, hay cosas que nos están vendiendo afuera también y es, trabaje las afirmaciones, trabaje las declaraciones, piense siempre positivo. No. Y de hecho hay una área de la psicología que es la psicología positiva. Y la gente confunde que la psicología positiva, por ejemplo, es estar siempre positivo. No. Es como yo lo que me está sucediendo lo puedo ver de otra manera. No tiene nada que ver con estar positivo todo el tiempo porque el ser humano no puede estar en positivo todo el tiempo. ¿Cierto? No pasa porque si no, no hay retos. Y si no hay retos, no hay crecimiento ni hay aprendizaje. ¿De acuerdo? Si no hay retos, no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Vayan apuntando todo esto para que lo tengan y lo posteen. Y bueno, lo otro es que yo tengo que establecer objetivos realistas. Entonces, a veces nosotros nos frustramos, ¿cierto? Si viene el tema de la frustración, porque me coloco unas metas que no voy a cumplir. Y eso también tiene que ver con merecimiento, ¿sí? O uno, no creo en las metas y desde que me le pongo las metas ya estoy diciendo inconscientemente, no lo voy a lograr. Entonces, muchas personas, y eso se lo decía yo a una cliente el día de hoy, yo le decía, ¿con qué cabeza tú empezaste tu emprendimiento? ¿Con qué mente tú empezaste tu emprendimiento? Porque una cosa es que tú tengas el emprendimiento y que tú digas, me voy con toda y todo lo puedo hacer, ¿cierto? Y que tú te pongas una meta en millones, que tú digas, bueno, listo, voy a facturar 10 millones de pesos. Pero resulta que tú lo de mente estás diciendo que vas a facturar 10 millones, pero inconscientemente estás diciendo 10 millones. Usted está loca, pero mire la crisis, pero mire tal cosa, pero mire. Y eso es como resonemos nosotros, que es un tema energético. Yo resueno con la crisis o no, ¿cierto? Y habrán personas, y creo que ustedes de pronto lo pudieron haber vivido en pandemia, que es el ejemplo más real y más cercano. Habrán personas que en pandemia decían, terrible, se acabó el mundo, resonamos con la pobreza, con la escasez, con de todo, y habían personas que se estaban tapando de billete, se estaban tapando de billete haciendo negocios con la pandemia, ¿sí o no? Y regalen un emoji si ustedes lo vieron y lo vivieron. Mientras unas personas decían, no, esto es terrible, se acabó la vida, no tengo un peso, no sé qué, otras personas. Entonces hay un ejemplo, hay una frase que dicen, mientras unos lloran, los otros venden pañuelos, ¿sí? Entonces más bien yo qué hago y yo no resueno en la pobreza, porque es que ese es el otro tema, que yo vivo en escasez. Y si estoy viviendo en escasez, falta de merecimiento, ¿cierto? Entonces, no, yo no puedo porque eso es muy costoso. No, eso dejémoselo para otras personas que sí pueden, ¿sí? Ah, pero eso sí, vaya y cómprele a alguien, a otra persona, vaya a darle un regalo a otra persona y se esmera uno por darle el mejor regalo. ¿Y qué me compro para mí? ¿Y en qué invierto en mí? ¿Sí? Y yo les decía que a mí me pasaba mucho, no les acabo de contar el caso, a mí me pasaba muchísimo eso hace muchos años antes de tener todo este conocimiento y que aplicara todo esto, que yo, por ejemplo, tenía el dinero y para todo el mundo había regalo. Y no me importaba, digamos, que el dinero que yo gastara en el regalo del otro. Pero cuando yo llegaba y pasaba, miraba los zapatos o el bolso o la chaqueta que me gustaba, yo, uy, no, 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 eso está muy caro. No, mejor otro día me lo compro. ¿Les ha pasado? ¿Les pasó en algún momento? Eso tenía que ver con el merecimiento, pero yo no lo conocía. De hecho, a mí me ocurría hace muchos años que yo pasaba por los almacenes más costosos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las marcas costosas? Las marcas costosas de los centros comerciales. Y yo pasaba y yo miraba, o sea, pero pasaba caminando por el frente y miraba apenas y no era capaz de entrar al almacén. No era capaz de entrar al almacén porque mi mente me decía que eso era caro. Eso me decía mi mente. Uy, no. Nomás leía el letrero y yo ya no entraba. Ni siquiera, yo decía, no, pues pucha, me cobran la entrada. ¿Han dicho esa frase en algún momento ustedes? Es que si entro me cobran hasta la entrada. Pura falta de merecimiento.
Porque seguramente para otras personas sí tenemos, para otras personas sí damos el regalo, pero para nosotras cuando se trata de invertir en nosotras, decimos no, otro día, dejémoslo para después. Y nos volvemos procrastinadoras con nuestros deseos y con nuestros sueños, porque siempre lo aplazamos, siempre para el otro. Para mí, nada. Merecimiento. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esto, cuando yo empecé a descubrir todo eso con mis mentores, porque obviamente yo he venido acompañada de mentores, aprendiendo del uno, del otro, del que ya recorrió el camino, entonces yo decía, miércoles, sí, a mí me pasa eso, a mí me pasaba eso. Entonces ya ahorita yo digo, no, espere un momentico, si yo trabajo, ¿quién es la primera que se tiene que pagar? Y escríbanme ahí, cuando uno trabaja, ¿quién es el primero que se tiene que trabajar? El trabajo, el emprendimiento, lo que sea, cuando yo recibo el dinero, ¿a quién le pago primero? Y nosotras, ¿qué hacemos? Todo para los demás, quienes tienen hijos. Y todo para el otro, ¿sí? Y de últimas, yo. ¿Les ha pasado? Regálenme un emoji aquí si les ha pasado, si no les ha pasado, que ustedes han dejado de último porque siempre estamos para los demás, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros papás, ¿sí? Y entonces yo no invierto en mí porque no soy capaz. Y eso pasa. Y eso, por ejemplo, me pasa y le pasa a muchas mujeres con las que yo trabajo. Entonces, por si al caso, para que lo vayan teniendo como en sus notas. ¿Listo? Porque eso es. Entonces, hagamos el ejercicio poderoso. ¿Cuáles son los ejercicios poderosos que yo estoy? ¿Cuál es esa parte? Porque si tú estás aquí en este momento es porque en algún área de tu vida estás insegura. Escribe aquí en el chat la idea de la inseguridad. ¿Sí? Escribe cuál es la idea de inseguridad frente al área que tú creas que tienes que trabajar en cuanto al merecimiento, teniendo en cuenta ya esto que vimos acá, para que la podamos, digamos que conversar. ¿Cuál es esa área? ¿Qué es esa frase que yo me repito? ¿Cuál es esa frase que yo me digo en esta área de la vida y que yo siento que está generando un bloqueo? Puede ser en el área del amor, puede ser en el área del dinero, ¿cierto? De las relaciones con otros, de la carrera profesional, del empleo, del ascenso. ¿Cuál es ese bloqueo? ¿Cuál es esa área, esa frase que yo me repito y que digo, "Mm, creo que en este momento empiezo a cuestionarme. No puedo, nada es para mí, ya es demasiado tarde"? Ok, listo. Entonces resulta que cuando nosotros somos pequeños, nos dicen que nosotros hasta cierta edad tenemos la posibilidad de hacer cosas, ¿cierto que sí? A nosotros nos dicen, no, mijita, usted ya la dejó el bus, ¿cierto? Pero específicamente, Rubiela, sería muy interesante que dijera en qué área específicamente estás aplicando esa frase. Y Paula, es mucho para mí y lo repito en compras, en personas, en viajes. Exacto. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? En esas dos cosas que estamos compartiendo aquí. Exactamente cuál es el bloqueo. Ahora, escriben el bloqueo, ¿cierto? Y la siguiente pregunta que se van a hacer, ¿eso es una idea, eso es una verdad absoluta? Entonces, Rubiela, yo te pregunto, ¿es una verdad absoluta que ya es demasiado tarde para ti? ¿Sí? No sé si estás hablando de relación de pareja, no sé si estás hablando de un tema profesional, de un tema de emprendimiento, pero la pregunta ¿es verdad absoluta que ya no puedes hacer nada con tu vida o en esa área de la vida? Contéstame aquí. ¿Es verdad absoluta? ¿Sí o no? Solamente aquí coloca, ¿sí o no? Y Rubí y Paula lo mismo, es mucho para ti. ¿Qué es mucho para ti? ¿En qué área de la vida es mucho para ti que tienes que entregarle más bien a los demás? ¿Sí? ¿En qué área de la vida tú te estás dejando de lado o atrás? ¿Y quién te dice que es mucho para ti? ¿Es mucho para ti qué? ¿Cierto? ¿Es mucho para ti gastar en ti? ¿Quién trabaja para ti? ¿Quién hace el esfuerzo? ¿Quién le dedica el emprendimiento a tu trabajo? ¿Cierto? ¿Quién cumple las horas laborales? ¿Quién cumple las horas de emprendimiento? ¿Eres tú o son los demás? ¿Y por qué para los demás sí hay y para ti no, que eres la que trabajas? Y entonces ahí es donde yo decía, la primer persona a la que le pagamos el salario es a mí misma. Miércoles, es que es mi tiempo, ¿cierto? Me lo digo yo misma en temas financieros, en temas del amor, imagínate,
¿cierto? Entonces, fíjate que son diferentes áreas de la vida y mientras tú sigas creyendo que es mucho para ti, no vas a tener lo que mereces, ¿sí? Porque tú misma estás alejando, eso es como si tú dijeras, venga, no, 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 gracias, pero no, ¿cierto? No, es que hay una persona que me ama y que da la vida por mí, algo malo debe tener. ¿Quién sabe qué es lo que está por detrás buscando? ¿Qué será lo que me va a hacer? Mínimo me va a poner los cachos, mínimo voy a sufrir más adelante, ¿cierto? ¿Sí? O si, por ejemplo, yo llego y diga en temas financieros, digo, me está yendo como bien. No, malo, malo, eso viene la desgracia. Porque adicional a eso, a nosotros nos enseñan a ahorrar para las vacas flacas. Díganme si ustedes no ahorran para las vacas flacas. Cuando yo digo, es que yo tengo que tener un ahorro para las vacas flacas, inconscientemente estoy diciendo que van a haber vacas flacas, o sea que estoy manifestando algo que ni siquiera ha llegado, pero yo ya lo tengo, porque no lo enseñaron y lo repetimos, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo decía, mira, yo les digo una cosa, mujeres, cuando yo decidí invertir en mí, fue cuando yo transformé mi vida. Y cuando transformé mi vida, fui más feliz, ¿cierto? Y más plena. Y hoy me siento con mayor seguridad, ¿sí? Pero porque yo decidí que yo tenía que invertir en mí y ahorita no me duele. De hecho, ahorita yo compré, yo tengo una mentora que fue digamos que una de las con las que inicié hace años y ella tiene eventos y no son eventos nada, digamos que económicos, digámoslo así, pero yo digo miércoles y yo le digo a mi esposo, pues que yo me lo merezco porque es que yo trabajo para eso. Y mientras yo trabaje, pues me lo merezco. Por qué para otros sí y para mí no? ¿Cierto? Y lo que estaba diciendo, en el amor pasa, a veces nos creemos tan poco merecedoras que llega una persona que nos quiere entregar todo, pero tenemos que buscarle digamos que el lado no tan amable. No, algo malo debe tener, porque nos enseñaron eso, como la risa que hablábamos ahorita con Paula. Claro, nos reímos muchos porque viene una desgracia, siempre estamos condicionando porque necesitamos sacar ese programa inconsciente para que se vuelva una realidad, porque las creencias se tienen que ver manifestadas. Todo lo que tú tengas como creencia lo vas a ver manifestado, ¿sí? Entonces es ahí donde decimos, pucha, ¿será que estoy haciendo algo bien o algo mal? ¿Listo? Entonces, mis mujeres hermosas, ¿cómo vamos hasta ahí? Si estamos llevándonos herramientas de esta sesión de mentoría. Entonces, lo que yo les decía, súper bien, listo, me alegra muchísimo. Lo que yo les decía, cuando nosotras y en la página que ustedes leyeron decían, yo quiero trabajar en mí. Y yo decía miércoles, y yo lo he vivido, las mujeres necesitamos apoyarnos y necesitamos trabajar en nosotras mismas. Pero muchas veces o no invertimos o nos da miedo o simplemente dejemos así y sigamos así con nuestra vida, ¿cierto? Y se pasa el tiempo y se pasa la vida y cuando ya miramos decimos, ¿qué tal si yo lo hubiera hecho? ¿Qué tal si? Y entonces aquí viene lo que decías tú, Paula. Muchas veces empezamos, pero no finalizamos. Y no finalizamos porque muchas veces no tenemos ese soporte y esa guía que nos enseñe y que nos diga, este es el camino y esto es lo que tú tienes que hacer. Y dentro de los ejercicios poderosos tenemos que empezar a contarnos otra historia. Y yo hacía el ejercicio en otro grupo de sesión y les decía, bueno, cojan una hoja y escriban la historia que se quieren contar. Y quiero dejarles esta tarea el día de hoy. Tomen cada una hoja y escriban la historia diferente a la que están viviendo en el área que están viviendo y cuéntense de manera diferente el cuento. Porque es que, ¿qué pasa? Como yo lo decía ahorita con el ejemplo, con la pregunta de Paula, como nuestro cerebro está tan mecánico, todos los días nos levantamos y nos repetimos la misma historia, la misma historia, la misma historia. Por ende, si yo me repito la misma historia todos los días, pues mi vida no va a cambiar, no voy a tener un cambio. Pero entonces el ejercicio que les quiero regalar hoy es, aparte de los que ya les dije que hicieran, tomen una hoja y escriban la historia de vida que ustedes quieren tener. La vida donde ustedes son seguras, son merecedoras, son exitosas y exitosas entendiendo el concepto de éxito, que sea un éxito que a ustedes les haga feliz, porque el éxito no es lo mismo para ti que para mí, sino el éxito es qué historia quiero contarme, qué historia quiero escribir a partir de hoy que me haga feliz. Por ejemplo, yo quiero posicionar mi negocio de accesorios como el número 1, ¿cierto?
Entonces yo llego y empiezo a escribir una historia diferente, pero ya no desde la escasez, ni desde la competencia, ni desde la inseguridad, sino cómo visualizo yo ese emprendimiento, ese trabajo, esa oportunidad, esa relación amorosa. Empiezo a decir qué es lo que sí quiero, porque a nosotros nos gusta decir qué es lo que no quiero, pero no qué es sí es lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces es supremamente importante. Esto, como yo les decía y como estaba en la página que ustedes, donde ustedes registraron sus datos, esto es una mentoría. Y la idea de que estuvieran ustedes en este espacio es que ustedes supieran qué es una mentoría. Y una mentoría no es ir a ver un curso grabado, sino una mentoría es donde un profesional que primero ya haya pasado por la experiencia y que segundo tenga las herramientas suficientes, te pueda acompañar en el proceso para que tú tengas una transformación de vida. ¿De acuerdo? Eso es una mentoría y esto que estamos haciendo es una mentoría. Y como yo lo digo, yo he hecho cursos grabados, pero los cursos grabados no tienen el mismo valor que esto, porque en el curso grabado tú haces el trabajo sola. En una mentoría, tú tienes quien te apoye, quien te diga, ese no es el ejercicio, corrígelo aquí, cambia esta parte, corrige esta frase y hazlo de esta manera porque ya hay un aprendizaje. Entonces, esta es como la prueba, como decía en la página, es como cuando a ti te van, tú vas al almacén, aquí en Colombia se da mucho el tema de la pruebita. Esta es la prueba de una mentoría y espero que tú tomes la decisión, ¿cierto? De tener, si no es hoy, que sea mañana, cuando sea. Y si no soy yo, pues que sea otra. De verdad que lo más importante es que nosotras empecemos a trabajar en el merecimiento, en la seguridad. Y existen tres áreas importantes en las cuales se tiene que trabajar sí o sí para cambiar la vida. Uno, es trabajo en mi merecimiento. Dos, trabajo en la abundancia. Y tres, o tres y cuatro, en las relaciones y trabajo en mi propósito de vida. Porque cuando yo tengo estas áreas cubiertas, mi vida empieza a cambiar. Cuando yo digo realmente, esto que yo estoy haciendo es lo que me apasiona, esto es lo que me hace levantar de mi cama, me vuelvo una persona más segura. Cuando yo digo la abundancia y cuando yo digo ya dejo de creerme poco merecedora, la abundancia empieza a llegar a mí y empiezo a invertir en mí y empiezo a creer en mí. O sea, y todo esto es la rueda de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde viene mi mentoría, la mentoría que yo en este momento estoy entregando a las mujeres que quieren tomar acción, a las mujeres que quieren trabajar en 30 días acompañadas en sesiones como estas, con ejercicios de psicoterapia, con ejercicios desde el coaching, con ejercicios desde la parte espiritual, trabajando todas esas áreas de vida, las cuales se deben trabajar para tener una vida más segura. Tú puedes comprar un libro y leerlo y quizás lo que tú decías, Paula, puede ser que sí me ayude en algo, ¿cierto? Pero no me va a hacer todo. Tú puedes tomar un curso y ver grabaciones o ver videos por YouTube gratuitos, claro que sí, pero no tiene el paso a paso y nadie te va a decir, tú vas y lo haces absolutamente solita, ¿cierto? Tú puedes ir a contarle tus secretos a tu amiga, a tu mejor amiga, a tu mamá y todo eso, pero ellas no te van a solucionar la vida porque ellas van a hablar desde su experiencia. ¿Cuántas veces no vamos y les contamos nuestras situaciones y nos dan un consejo y lo que hacemos es acabarla de embarrar porque ellas hablan desde su historia y su percepción de vida? Entonces, en mi mentoría Mujer Imparable, que espero que ustedes, o si ustedes tienen personas, mujeres, que necesiten trabajar en sí mismas y que quieran invertir, uno, tiempo, dos, dinero, lo puedan hacer y lo puedan lograr y que puedan compartir este mensaje. Porque vuelvo y repito, si no es hoy, que sea mañana, pero que ustedes empiecen de verdad a tomar decisiones de vida saludables para ustedes, para que su vida tenga un antes y tenga un después. En esta mentoría que me permito presentarles en este momento, la mentoría se llama Mujer Imparable. Y Mujer Imparable fue una concesión que hicimos con un grupo de muchas psicólogas y coach para colocarle este nombre, porque decíamos, cómo podemos definir una mujer que tome acción? Y una mujer que tome acción se convierte en una mujer imparable. Y esta mentoría tiene tres cosas importantes. Una, un método donde se trabaja merecimiento, abundancia y propósito de vida, el método MAP,
Dos, orientación. Cuando tú tienes este método, empiezas a trabajar acompañada de ejercicios y de la retroalimentación, que es el tercer punto, que es el feedback, que es, lo estás haciendo bien, ese es el camino para lograrlo, porque si no, lo dejamos a medias, ¿de acuerdo? Para lograr un verdadero resultado en la vida, porque cuando yo tengo resultados, ya mi vida empieza a fluir. Entonces, la promesa es acompañarte en el proceso para que rompas, ¿qué? Los bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos? ¿De dónde provienen los bloqueos? ¿Son transgeneracionales? ¿Son de la infancia? ¿Fueron de experiencias vividas que causaron traumas en mí y que ese bloqueo no me permite avanzar? Eso tiene un trabajo detrás de ello, ¿cierto? Y cuando yo rompo estos bloqueos, me empiezo a sentir segura y suficiente, que es el objetivo de esta mentoría. Porque cuando una mujer es segura y suficiente, se convierte en una mujer imparable y ya nada la detiene. No hay proyecto, no hay relación, no hay situación que una mujer imparable no pueda sacar adelante y hacer su vida más plena. Y todo esto lo hacemos en 30 días. 30 días donde todos los días hay herramientas diferentes para trabajar en ese valor a sí mismo. ¿Listo? Y en esa mentoría, esa es la parte uno. En la parte uno son 2 días donde que vamos a trabajar. Lo que me preguntaba Paula ahorita, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Porque yo repito y me quedo en la acción, porque yo repito, trato de hacer un cambio, pero resulta que el cambio no es perdurable, porque no lo sostengo. Entonces, es importante identificar, ¿cierto?, cómo funciona la mente, porque cuando yo empiezo a entender cómo funciona la mente, ya me doy cuenta que no es un acto, no es un tema de voluntad ni de no poder, es un tema biológico, es un tema que yo puedo empezar a cambiar si yo lo quiero cambiar, pero tengo que entender cómo funciona eso, qué es lo que pasa con mi mente cuando ocurre un pensamiento, que aunque es un poquito teórico, créanme que en el momento en que ustedes lo saben, vuela la cabeza. ¿Listo? Lo segundo es comprender por qué toma las decisiones que tomas, que ya vimos un poquito hoy de por qué nos quedamos en el área de confort. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona la mente, yo ya puedo tomar decisiones totalmente diferentes. Lo tercero es identificar si son patrones aprendidos del clan familiar. Lo hizo mi abuela, lo hizo mi mamá y lo repito yo. Y lo van a repetir mis hijas. Porque todo se repite porque nosotros manejamos una información celular. Nosotros tenemos energía, todo nuestro ser es energía y todo se transmite a través de nuestras células. Entonces, como cuando yo estoy en el vientre de mamá, mamá comparte todo absolutamente por su sistema. En ese sistema me está enviando la información de papá y de mamá. Entonces, todo lo que viene transgeneracional llega a mí. Y a veces yo me doy cuenta, o no, mejor dicho, no me doy cuenta que estoy repitiendo patrones o estoy siendo leal a algo. Entonces, por ejemplo, si mi familia decía que el dinero era malo, ¿cierto? Si mi familia decía que el dinero rompía las relaciones, yo soy leal a eso. Inconscientemente me vuelvo leal a eso y entonces alejo inconscientemente el dinero de mí, porque yo tengo que ser leal a la escasez que mi familia dice que es la verdad absoluta. O sea, eso de verdad que es un trabajo muy bonito, es de verdad que es hermoso hacer ese tipo de trabajo cuando yo me voy al pasado y empiezo a identificar todo eso. Y con base en esto, con base en estos aprendizajes, lo que yo hago es reprogramar la mente, ¿cierto? Empiezo a generar nuevos programas en mi cerebro para que empiece a haber una transformación real en mi vida, ¿de acuerdo? Adicional a eso, son 4 encuentros como este, 4 encuentros en los cuales, digamos, trabajamos una mentoría y una mentoría, vamos a trabajar hoy merecimiento y vamos a dejar ejercicios de toda la semana para trabajar merecimiento. Y el día que nos reunimos en la mentoría, entonces cada uno empieza a contar cómo le fue con los ejercicios que encontró o que no encontró o cómo destrabamos, cómo desbloqueamos. Y de esa manera, entonces, destrabamos como toda esa información y hacemos que esos ejercicios sean realmente saludables en esos encuentros.
Pueden estar las personas que están más las de otros grupos, ¿cierto? La idea es también formar comunidad de mujeres imparables, que es digamos que eso. Esos encuentros tienen entre 2 y 3 horas. La primera hora se dedica a resolver todas las dudas que quedaron de los ejercicios y el resto es capacitación de un nuevo tema. Entonces, por ejemplo, si la primera semana fue merecimiento y la segunda semana vamos a hablar de abundancia, yo hablo en la primera hora de todo lo que pasó en esos ejercicios y la siguiente la dedico a hablar de abundancia y así sucesivamente. Recuerden que son 3 pilares del método: merecimiento, abundancia y propósito de vida. ¿De acuerdo? Eso también son 4 encuentros cada 8 días. También está el grupo de WhatsApp, que las personas que ingresan entonces entran a este grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp ustedes también pueden tener el día a día. Cuando Paula preguntaba ¿por qué yo no lo sostengo? Pasa mucho esto. Cuando yo me quedo sola haciéndola, el cerebro me sabotea. Yo misma me saboteo y le doy importancia a otras cosas y vuelvo a lo mismo. Pero cuando yo tengo un acompañamiento permanente, de esa manera yo empiezo a avanzar en un proceso. Entonces, en ese grupo lo que se hace es enviar todas las dudas y lo chévere y lo bonito de ese grupo es que otras pueden estar en otro estadio y me pueden también retroalimentar o contar su experiencia y a veces la experiencia de la otra me sirve para aprender a mí también. Y para las personas que tomen acción rápida, un bono supremamente hermoso, que es el bono del eneagrama. Resulta que nosotros estamos regidos por una personalidad que le llamamos el ego o la sombra. No sé si han escuchado hablar del eneagrama. Y el eneagrama lo que nos dice es que existen 9 tipos de personalidades de acuerdo a unas características y que cada persona tiene una luz y tiene una sombra. Lamentablemente nosotros actuamos siempre desde la sombra. La sombra es el miedo, la inseguridad, todas las creencias limitantes que tenemos. Y el eneagrama lo que hace es enseñarnos, nos dice, mira, esta es tu sombra, esta es tu luz y la forma de pasar de la sombra a la luz es esta. Es un programa supremamente bonito porque no solamente nos sirve a nosotras como mujeres, a nosotras como individuos, sino que adicional a eso, el eneagrama me ayuda a entender a todos los demás, porque muchas veces tenemos conflictos con la pareja, con el jefe, con los hijos, con los hermanos, porque pretendemos que el otro se comporte como yo creo que se tiene que comportar y resulta que sufro, entro en sufrimiento, porque pues obviamente si yo quiero que el otro se comporte como se comporte, cambiar al otro cuando el otro no puede cambiar, si él no toma la decisión de cambio, así como ustedes hoy deciden, ¿tomo la decisión de cambio o no la tomo? Y es totalmente respetable. Pero entonces nosotros empezamos a generar conflictos con las personas que nos rodean porque no entendemos que su personalidad está, eh, digamos que ligada a ciertos patrones del pasado también que tienen que ver y de muchas cosas que hacen que nosotros tengamos una identidad, que nos pongamos máscaras. Pero cuando logramos entender eso, entonces ya miramos al otro con compasión y empezamos a decir, ya entiendo por qué te comportas como te comportas, ya entiendo por qué reaccionas como reaccionas, ya entiendo por qué respondes como respondes y te respeto, ¿cierto? Pero porque ya aprendo a entender. Y esta enneagrama es una herramienta supremamente muy valiosa que no solamente nos sirve a nosotras, sino que sirve para las personas que nos están rodeando, para tener una sana y mejor convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta mentoría de Mujer Imparable está a este valor, 197, que si nosotros lo dividimos, realmente que la inversión, dividámoslo en el mes, dividámoslo en el año, y ahora la más es, dividámoslo en la vida. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale el que tú realmente saques ese emprendimiento adelante, saques esa relación amorosa adelante, saques tu vida adelante y salgas de la procrastinación, salgas de las cosas no tan sanas, salgas de ese área de confort, como lo escribieron allí en el chat, y empieces a brillar con luz propia. Cuando tú inviertes en ti, ¿cierto? No lo mires como un gasto, sino como una inversión. Cuando tú dices este valor, yo lo divido realmente en 30 días o realmente en un año o realmente en una vida, yo pregunto, ¿cuánto vale tu felicidad? ¿Cuánto vale tu felicidad? Porque muchas veces invertimos en cosas, en la olla, en el bolso, en los zapatos, ahí sí, en cosas que realmente me dan alegría momentánea, pero no me dan felicidad, porque existe una diferencia entre la alegría y la
felicidad, ¿de acuerdo? Y entonces yo decido, hago la inversión. Ojalá que ustedes que están aquí se unan a este grupo de mujeres imparables y que decidan hacer esta inversión en ustedes. No porque quiera, por eso yo decía, esta es la prueba, esto es como yo trabajo, esto es lo que van a recibir en un programa. No es un curso donde ustedes lo compran y quedaron solas y hasta luego. Es un programa de formación que ojalá y nos hubieran entregado esto en la vida para no tener que sufrir ahorita todas las cosas que ya conversamos y que nos hicieron, digamos que nos hacen en este momento sufrir. Así que bienvenidas a este espacio las que se quieran unir o las que tengan también personas, mujeres que deseen como invertir, que tengan una vida que uno diga, tiene que cambiar, que le digan, venga, hágase esto y vamos a trabajar en esos temas tan importantes para que de verdad nos sintamos merecedoras de la abundancia que el universo tiene. La mejor inversión es la que hacemos en nosotras mismas, no existe más, no existe más, porque si yo estoy bien, el resto del mundo está bien conmigo. Pero si una área de las mías está fallando, toda la rueda de mi vida está para fallar, ¿cierto? Y ya vimos por qué es importante trabajar. Hoy hablamos del merecimiento, pero adicional a eso hay mucho más tema del merecimiento. Y el tema de la abundancia es un tema también maravilloso. Y el tema de propósito de vida, para yo sentirme segura, para eso que decía una de ustedes, es que no es el tiempo, es que no es para mí, es que no me siento ya con la edad, es que ya soy muy vieja, ese cuentico sale de las cabezas de nosotras porque nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado pronto, es el momento es aquí, el momento es ahora. Entonces, quiero darles las gracias por haber asistido y por haberme escuchado esta hora. Quiero que me escriban allí, aquí qué aprendizajes se llevan del día de hoy, qué se llevan el día de hoy, qué se llevan de esta mentoría, cómo les pareció y cuál es el aprendizaje principal, porque para mí es muy importante las retroalimentaciones que ustedes me hagan también a mí. Lo que ustedes escriban para mí es supremamente valioso. Se llevan, digamos que no información, porque vuelvo y digo, la información, si no la llevan a la acción, simplemente se queda ahí, en sola información, ¿sí? Pero si ustedes desean de verdad transformar la vida, conviertan esa información, conviértanla en acción, llévenla a la acción, no se queden aquí con solamente esto. Vuelvo y repito, invertir en un mentor es quizás la mejor inversión que nosotros podemos hacer porque el mentor guía nuestro camino. El mentor nos dice, por acá no es, venga para acá, yo la corrijo que es por este lado, ¿sí? Y es mucho más rápido. Si lo hacemos solas, pues listo, yo tomo la decisión de hacerlo sola y voy a caerme y voy a quizás, como lo dijo ahora Paula, me voy a quedar ahí estancada. Pero si lo hago en compañía, mi mismo mentor y mis mismas compañeras me van a ayudar a salir de ese bucle, de ese círculo vicioso en el que me encuentro y puedo generar mayores cosas. Entonces, Rubiela, muchas gracias, valorarme por en el primer lugar y luchar por conocerme más. Así es. Espero que de verdad eso lo pongas en práctica y ojalá pudieras invertir en ti, en este programa. ¿De acuerdo? Paula, Mayra, ¿qué se llevan el día de hoy? Chévere que conecten aquí con cuál fue la experiencia del día de hoy, qué se llevan, qué aprendizaje se llevan. Ok, muy bien, gracias a ti por enseñarme a valorarme, cambiar los pensamientos de los elogios, por generar canales de mujeres merecedoras. Claro que sí. Recuerden que yo tengo igual la red y allí coloco contenido de valor. Sigan el contenido, comenten el contenido, que eso también me genera a mí también valor, porque yo ya estoy completamente segura de mí. Y en este momento, pues por eso me atrevo a decir, yo puedo ser tu mentora y acompañarte en el camino, porque es que yo ya lo transité. Con mi experiencia lo transité, con mi conocimiento lo transité. Entonces, qué chévere de verdad que puedas invertir, hacer la inversión de este, ¿qué? De esta mentoría. Aquí en el chat estoy colocando la página para que vayas y explores como un poquito qué es lo que tiene esta mentoría, pues un poco más ampliada la información de qué es lo que tiene esta mentoría. Y recuerda, si tienes dudas, está el chat, tienes mi eso. La idea es que arrancamos el 22, Paula.
Listo, la idea es que arrancamos el 22 de abril. El 22 de abril es un sábado y que ese día vamos a tener nuestra primera mentoría, que es cómo funciona nuestra mente, como lo dije yo aquí en este momento. Cuando yo conozco cómo funciona la mente, cuando yo conozco aquí, que es la primera que vamos a hacer, son 2 días de 3 horas, y yo entiendo todo este mundo de la mente, porque yo les voy a hablar desde la psicología y les voy a hablar desde la ciencia, no desde, o sea, desde mi profesión, ¿sí? Cómo funciona y cómo podemos cambiarla, porque es que no es solamente saber cómo funciona, porque pues para eso me cojo un libro y leo, es cómo puedo hacer ejercicios que me lleven a la transformación. Entonces, la idea de esta clase es iniciarla al 22 porque la siguiente semana vamos a hacer una sesión de abundancia para que también conozcan el tema de abundancia. Tienen que estar muy pendientes. En el chat yo voy a enviar la información. Pero para el pago tienen que hacerlo antes del 22 porque el 22 ya arrancamos. ¿Listo? Entonces, Mayra, me dices gracias con tus palabras y conocimiento que nos compartes. Me siento merecedora. Eres merecedora. Quiero que empiecen a mirarse a partir de este momento al espejo y se digan, soy merecedora de las cosas hermosas, porque es que todas creemos en un universo perfecto, todas creemos en un Dios, todas creemos en que hay algo superior y algo divino. Y a nosotras nos dijeron, usted es hija, imagen y semejanza. Y si soy hija, imagen y semejanza, soy merecedora. Y tengo que repetírmelo y decírmelo. ¿De acuerdo? Entonces es súper, súper. Sí, claro, tú me escribes, o sea, la idea es que vamos a tener estos espacios de mentoría y la mentoría va a ser grupal, pero ustedes van a tener acceso a mí. ¿Por qué? Porque hay temas que no podemos tocar, digamos que como muy... Por ejemplo, yo aquí, yo tengo clientes a las cuales no trabajo con mentoría grupal, sino lo que hago es trabajar sesiones. Yo cobro 167 por 3 sesiones, por eso es que esto es un regalo realmente, porque yo tengo clientas que pagan $167 por 3 sesiones, que la toman a veces cada 15 días o cada 8, dependiendo pues como la necesidad, pero es una mentoría, es una sesión muy privada donde solo se tocan pues casos muy, muy personales de pronto, ¿cierto? Que ya son muy profundos y muy delicados de pronto para hablar. Y eso es una de las partes. Esta es grupal, Paula. Si tú quieres tomar la otra, también está perfecto. Esta es grupal porque es un tema de un mes con ya una metodología, digamos que con un conocimiento y con una estructura, ¿de acuerdo? Y se lleva grupal por eso y la mentoría es grupal, pero también lo puedes hacer individual, aunque yo te sugiero que tú pudieras empezar por esta y que ahí podemos ir conversando en el tiempo, ¿listo? Porque realmente, miren, yo vuelvo y les digo, yo quiero que vayan a mi feed, no, a mi feed no, donde uno coloca los destacadas, las historias destacadas, y vayan a la parte que dice mi historia, que ahí cuento un poquito de dónde nace Ángela, de dónde nace la marca, los retos. Y créanme, créanme, mujeres, mire, y se los digo con el corazón, de verdad, con la mano en el corazón, la mejor inversión es la que yo hago en mí y yo ya quedé con eso porque mi vida se transformó. Y cuando yo transformé mi vida, transformé la de todos los seres queridos míos, la de toda mi familia. Así que por eso es que yo les hago esta invitación con el amor del mundo. Y puede ser que en las cabezas apenas uno empieza con el tema del merecimiento, no, eso tan costoso, no, eso no sé qué. Miren, esta es la mejor inversión que pueden hacer. Conmigo, con otro mentor, yo no les estoy diciendo, hagan inversión en ustedes y en su crecimiento si ustedes quieren de verdad cambiar su forma de pensar y de ver la vida. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad que me siento feliz, feliz, gracias, gracias, las honro sus vidas, honro su merecimiento, honro su suficiencia porque sé que está allí, que a veces es como la cascarita, como la cebolla, que nosotros somos esto y llega la cáscara y la cáscara y la cáscara y la cáscara de la cebolla, a veces nos pasa eso, nos llenamos de tantas, tantas cosas, pero en el interior está la luz de cada una de nosotras. ¿Qué hay que hacer? Empezar a quitar esas capas de la cebolla para que la luz salga a flote. Entonces, de verdad que ojalá y puedan estar en el programa. Igual, vuelvo y repito, en el chat les voy a estar enviando información. Aquí les dejé el link para que ustedes vayan.
para que ustedes, ahí creo que ahí pueden hacer el pago con tarjeta, lo pueden hacer con transferencia también, que ustedes exploren qué es lo que hay. Y si tienen dudas, si ustedes necesitan que yo les amplíe la información, escríbanme ahí al WhatsApp y con mucho gusto yo les respondo pues todas las dudas que les queden, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad que muchas gracias por haber asistido a este llamado. Yo siempre digo, no es un llamado de la mente, es un llamado del alma. Cuando yo resueno con algo es porque mi alma me está pidiendo a gritos algo, porque mi alma tiene un plan y la intuición, hay que escuchar la intuición. O sea, eso, yo soy fiel ya creyente de eso. Entonces, esto fue un encuentro de almas y honro pues la vida de ustedes, la seguridad, la suficiencia, el merecimiento. Vuelvo y repito, si en este momento no lo puedes hacer, ojalá y lo puedas hacer más adelante, pero que trabajes en ti, realmente, por ti y por los seres que tienes a tu alrededor, pero en especial y siempre, 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 número uno, por ti, porque lo mereces, porque somos merecedoras y podemos ser mujeres imparables si lo queremos. Así que gracias, las honro, las bendigo, que pasen una noche maravillosa. Recuerden que ahí les dejé el link para que vayan al link, aquí en el chat está, y para que exploren la página y quedo atenta a cualquier cosa. Espero de verdad poder ser su mentora, espero poder acompañarlas en estos 30 días y mucho más, porque no solamente se queda en 30 días, se crea en una relación que generamos y en un vínculo que generamos para que juntas salgamos adelante y dejemos atrás todo eso que de pronto nos tiene como bloqueadas, como atascadas. Entonces, les envío besos, abrazos, bendiciones y muchas gracias. Chao, chao.